A Jesús antes de su bautismo, Dios le reveló que Jesús era el Hijo sobre quien vio descender el Espíritu Santo como una paloma, y Juan enfatiza en que Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo y da testimonio de Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy tenemos que mirar muchas cosas nosotros, porque prácticamente este pasaje del día de hoy nos lleva a creer y a entender que nosotros estamos también llamados al evangelismo. Estamos llamados a compartir de la misma manera como Juan estuvo compartiendo y de la misma manera como Juan estuvo hablando acerca de Jesús. Dice algo Juan que es de una manera muy acertada. Él no conocía a Jesús. Usted y yo tampoco conocíamos a Jesús. Pero él sabía que Jesús iba a venir, que Jesús iba a salvar a la humanidad. Por eso Juan era un hombre de reflexión. Juan era un hombre que entendió cuál era su papel, entendió qué era lo que él tenía que hacer cuando Dios lo llamó y le delegó el salir a abrir el camino para la venida de Cristo. Había escogido una vida de total disponibilidad a la voz del Señor. Hoy nosotros debemos hablar de la misma manera, desarrollar en nuestra vida una vida que esté disponible para Dios todo el tiempo, para hablar acerca de Jesús, acerca de la redención, acerca del mensaje, acerca de la verdad, acerca de Cristo, que es la verdad, que es el camino y que nadie viene al Padre si no es por Él. Dios no lo era alguien, Dios no era ajeno para Juan. Dios sabía, todos sabemos, cuando María recibió el anuncio de que iba a ser la madre del Hijo de Dios, ella le compartió el ángel que su prima Elizabeth, que era ya avanzada de edad, estaba esperando un hijo en el tiempo de su vejez. Y ella automáticamente decide ir a saludar a su prima Elizabeth. Y es allí cuando uno tiene que estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para conocer la verdad, para conocer al Hijo de Dios, para conocer lo que Dios tiene que hacer a través de nuestras vidas. La mirada de Dios podríamos decir que estaba encarnada ya en el pasado de Juan. Esa mirada ya estaba puesta, Dios había puesto la mirada en Juan, y Juan iba a ser el que iba a abrir el camino para la venida de Cristo, para el ministerio de Jesús. Otro tema que tenemos que pensar nosotros para ir familiarizándonos con lo que vamos a estudiar en esta mañana es que Jesús no es un Dios que se esconde en el velo de lo totalmente trascendente. He aquí que Jesús ha querido hacerse uno entre los hombres para mostrar del mejor modo posible cuál es el amor que el Padre ha sentido por el hombre. Es un privilegio para cada uno de nosotros, como lo catalogó mismo Juan para su vida. Es un privilegio que Dios quiera usar nuestra vida para mostrarle a todos los seres humanos que Él quiere la salvación de toda persona, que Él quiere y que Él es el que hace de nosotros instrumentos útiles para llevar al camino de la verdad a la humanidad. Por eso nosotros tenemos que entender que el Espíritu le había movido a acudir al mismo lugar de su primo, del primo Juan. Jesús fue movido por el Espíritu para ir a ser bautizado.
Jesús viene a Juan para ser bautizado. Hemos oído muchas cosas con respecto a eso. Cuando Jesús y Juan hablan, Juan le dice que debería ser al contrario, que Jesús debería bautizar a Juan, pero Jesús le dice que es necesario que se cumpla la voluntad del Padre. Y las cosas se hacen conforme Dios pide que se hagan, no como conforme a cada uno el criterio que tenga. Tenemos que recordar siempre que Jesús estaba como hombre en ese momento. Y no se iba a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y el Padre ya tenía un diseño exacto para que la humanidad supiera que todo ser humano tiene que someterse a la voluntad de Dios para poder ver la gloria del Señor. Por eso Juan ya llevaba, y dice, los comentarios dicen que Juan ya llevaba o iba o tenía ya tiempos que había estado preparando el camino con la predicación de la penitencia y la conversión. Juan ya estaba anunciando hace mucho tiempo la necesidad de arrepentirnos. Y Juan hablaba de una persona que iba a venir. Juan decía acerca de una persona que vendría a ser el que iba a salvar a la humanidad. Por eso nosotros hoy debemos entender que aquel a quien no era digno de desatarle la correa de sus sandalias fue el que vino a él para que lo bautizara. Juan confiesa él mismo y dice que él no es digno de desatar el calzado de Jesús, pero Jesús sin embargo viene a él para que lo bautice, para que le deje ver lo que el Padre ha mandado hacer a través de su vida, y él es el que dice que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo describe de esa manera, y antes que cualquier otra cosa, dice Juan el Bautista, es el que da testimonio ahora, es el que da testimonio en ese momento acerca de la venida de Jesús. Ahora comenzaba para Juan la comprensión profunda de Cristo. Cuando pasa esto en el Jordán, cuando ve a Jesús, declara que ese es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, empieza una etapa nueva para Juan, y es hablar del conocimiento que Dios le va a dar acerca de Jesús. Va a ver quién es Jesús y va a disfrutar de quién es Jesús. Por eso él era más que un hombre, porque el Espíritu estaba con él, lo había presentido y él había acudido a bautizarse cuando en realidad debería ser al revés, y es que de manera habitual Cristo sale primero al encuentro del hombre. Tenemos que recordar nosotros que nosotros no somos los que buscamos a Dios. Dios salió a nuestro encuentro. Dios envió a Cristo a morir en la cruz para darnos la salvación. Nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada para eso. El Señor decidió que todos nosotros debemos ir en esa posición de agradar a Dios, de glorificar a Dios, porque Él fue el que salió a encontrarnos a nosotros. Ninguna persona ha ido a buscar a Dios. Dios ha hecho todo lo que Él quiere y desea para poder hallar que el hombre tiene derecho a la salvación y a la vida eterna. El bautismo con el Espíritu Santo, que es lo que Juan anuncia, él dice: la visión del Espíritu Santo descendió como paloma. Es una señal de la presencia divina y la conformación que Jesús, y la confirmación de que Jesús es el ungido por Dios. Este bautismo con el Espíritu Santo solo revela la identidad de Jesús,
sino que también anuncia su poder para transformar a las personas y capacitarlas para vivir una vida nueva. Ese es el anuncio que hace Juan, y por eso hoy vamos nosotros a estudiar expositivamente estos versículos del capítulo 1 del 29 al 34, y vamos a estudiar acerca de lo que Dios quiere que aprendamos, y vamos a hacerlo en 4 puntos. Vamos a estudiarlo en 4 puntos. Primero que todo tenemos que entender que en este tiempo hemos venido estudiando el inicio del Evangelio de Juan, donde el apóstol nos revela la gloria y la identidad de Jesucristo. El primer tema que tratamos acerca del Evangelio de Juan está en el capítulo 1, del 1 al 5, y vimos que Él es el Verbo eterno, Dios mismo, creador, fuente de vida y luz verdadera. El segundo tema que estudiamos fue en Juan capítulo 1, versículos 6 al 9, y conocimos el ministerio de Juan el Bautista como testigo fiel y enviado para preparar el camino del Señor. Luego estuvimos estudiando Juan capítulo 1 del versículo 10 al 13, contemplamos el ministerio del rechazo del verbo por parte del mundo y la gracia ofrecida a los que creen y para llegar a ser hijos de Dios. Luego vimos en el Evangelio de Juan en el versículo 14 al 18 y celebramos la encarnación del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y llegó de gracia y de verdad. Luego estuvimos estudiando Juan capítulo 1 del 19 al 28 la semana pasada. Este pasaje presenta el testimonio de Juan el Bautista ante los líderes religiosos de Jerusalén. Ante sus preguntas, Juan niega ser el Cristo, Elías o profeta, y se identifica como la voz que clama en el desierto, que eso lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículo 3. Su misión no es exaltarse, sino preparar el camino del Señor, aunque los fariseos cuestionaban su autoridad. Juan declara que ya está entre ellos uno mayor que él, al cual no es digno de desatar su calzado, su correa de calzado. Este texto resalta la humildad del verdadero siervo de Dios y el peligro de la ceguera religiosa y la centralidad de Cristo en todo el ministerio fiel. Juan nos enseña algo que es muy importante para nosotros en esta mañana y que debe ser importante permanentemente para nuestra vida. ¿Juan qué nos enseña? Juan nos enseña a que usted y yo debemos ser útiles, mas no importantes. Juan se había podido dar cualquier importancia en ese momento. Tenía un gran privilegio por delante. Tenía el privilegio de anunciar la venida del Hijo de Dios, de experimentar o demostrarle a la humanidad a qué venía Jesús y por qué él había sido escogido por Dios para anunciar eso. Pero él no estimó eso precioso para su vida. Él decidió que el llamado importante para todo creyente es convertirse en una persona útil para el Evangelio y no importante para los demás. Los religiosos de la época se convirtieron en seres importantes, no útiles. Por eso perseguían el mismo Evangelio, por eso perseguían al mismo Cristo. Por eso no podían creer en Jesús, porque tenían conceptos completamente diferentes a los que Cristo traía para vivir en medio de la humanidad. Por eso hoy llegamos culminantemente
Ahora llegamos al testimonio de Juan el Bautista, la presentación pública del Mesías como el Cordero de Dios. De aquí en adelante voy a utilizar mucho la palabra ser útil. ¿Estamos? Porque es que usted y yo tenemos que ser útiles. Por ejemplo, ayer tuvimos una experiencia hermosa. Comenzamos a hacer un trabajo en unidad, primeramente con la iglesia. Trabajamos en compañía con una cooperativa que es la que va a colaborar con muchas cosas. Trabajamos con la Junta de Vecinos, que va a ser el contacto entre la iglesia y el Estado y la comunidad para realizar cosas. Y yo les decía en la parte que yo les oraba con ellos que no debemos hacernos importantes en nada. El servicio a Dios no necesita que usted sea importante. El servicio a Dios necesita que usted sea humilde, que usted sea íntegro, que usted sea honesto, que usted sea recto. Y eso es lo que Juan nos va a enseñar a nosotros, y por eso él es el que presenta al Mesías, la vida pública del Mesías, como el Cordero de Dios. Este pasaje une las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el ministerio visible de Jesús. Es una declaración profundamente teológica que tiene implicaciones eternas para nuestra fe. Por eso vamos a comenzar con el primer punto de los 4. Y tenemos que mirar y entender que primero, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el versículo 29, eso es lo que declara Juan cuando ve a Jesús, a quien él no conocía, pero que ya Dios le había dicho cómo se iba a presentar y cómo iba a estar ante la humanidad. No le conocía físicamente. Usted y yo quizás nunca hemos conocido a Jesús físicamente, pero sí le conocemos a través de la Escritura y sabemos todo lo que Él es capaz de hacer y todo lo que ha venido haciendo para la humanidad. Pero a muchos que conocen acerca de Jesús se vuelven muy importantes, cuando el servicio de Jesús nunca fue ser importante Él. El Señor Jesucristo vino a servir y no a ser servido. Y usted y yo debemos seguir ese mismo ejemplo. Servir y no ser servidos. No espere nada de nadie. El peor error que comete uno como persona, como ser humano, es esperar que alguien le dé a usted. Cuando usted tiene un dador por excelencia, Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Déjese pastorear de Dios. Déjese cuidar de Dios y nada le faltará. No vamos a hablar de riquezas. Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Y por eso nos enfatiza tanto en las cosas que debemos aplicar. Y por eso es que la pastoral de Dios influye mucho en la necesidad de que usted y yo nos convirtamos en personas humildes, sensatas, prudentes, amables, gentiles con la humanidad, porque esa es la forma de agradar a Dios y a los hombres. No espere recibir nada de nadie, porque por lo general lo único que uno recibe es señalamiento, juicio y otras cosas. Por eso, encontrémonos con lo que dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Analicemos y hagamos un poquitico de estudio en ese versículo. Saquemos enseñanzas de ese versículo para poder ver la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Y entonces la expresión Cordero de Dios es
única y cargada de significado. Cordero, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 12, vamos a abrir Éxodo capítulo 12 y vamos a leer algunas cosas. ¿A qué cordero se refiere el Señor en Éxodo capítulo 12? Para todos nosotros nos es conocido que la manera como Dios salvó a los primogénitos hebreos cuando estaba sacando al pueblo de la esclavitud en Egipto fue a través de la sangre de un cordero inmolado, un cordero perfecto. Dios le pidió que todos deberían sacrificar un cordero, ¿qué? Perfecto. Y con esa sangre marcar los lindeles de las puertas de sus casas para que cuando viniera el ángel de la muerte no entrara a ese lugar, porque ya estaba ocupado por alguien que había pagado el precio al morir por cada uno de nosotros. Manifestado en ese momento a través de un cordero. Usted tiene que marcar su casa con la sangre de Cristo, no, con la presencia de Cristo, con la evidencia real de que Cristo habita en usted y en su casa. Usted no puede seguir viviendo afuera de una manera y adentro ¿cómo? Y afuera de otra manera. Por eso nosotros tenemos que entender que el Cordero Pascual del que habla Éxodo capítulo 12 fue ese Cordero que Dios llevó en ese momento y hizo que en ese momento fuera lo que Él iba a usar y lo que hoy usa a Cristo como Cordero inmolado, Cordero perfecto para la salvación tanto suya como mía. Otro punto es Levítico 16. En Levítico 16 habla del cordero para la expiación del pecado del pueblo. Entonces, si vamos a Levítico capítulo 16 en un momento, a Levítico capítulo 16, vamos a encontrar que el día de la expiación, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Todos debemos recordar por qué había que hacer esa expiación. Dios dio normas claras a los sacerdotes para el cuidado en el tabernáculo y cómo deberían cuidar sus vidas. Y los hijos de Aarón elegantemente ofrecieron un fuego extraño y estaban ebrios y fueron quemados. Entonces ahora tocaba ofrecer un sacrificio de expiación para que eso se alejara de allí y entonces eso quedó establecido para hacerse anualmente. De las cosas que Dios pidió que se hiciera. Entonces llevaban un chivo, cordero, un chivo, lo llevaban, lo sacrificaban por el pecado de la gente y el otro chivo, porque eran dos los que llevaban, lo botaban al mundo allá, al desierto. Ese significaba la redención del pecado, o sea, significaba la expiación por el pecado. También encontramos nosotros en el tema de hoy, encontramos en Isaías 53, 7, el siervo sufriente fue como el cordero al matadero, y ese fue Jesús. Jesús solo llevaba el pecado como figura ritual, sino que lo quitaba, es decir, lo eliminaba, lo cancelaba, lo borraba delante de Dios, y el sacrificio definitivo, era el sacrificio definitivo. Cristo vino, murió en la cruz como el sacrificio definitivo para que usted y yo podamos ser libres del pecado. No hay nada más que hacer. Después de todo lo que empezaron a hacer los hebreos, se empezó a llamar la idolatría. ¿Estamos de acuerdo?
porque cayeron fue en idolatría. Porque muchos creen más en lo que les puede hacer una estatua que lo que les puede hacer Dios en su misericordia y en su amor. El pueblo de Israel siempre ha sido idólatra. Eso comienza desde cuando Jacob fue engañado por su suegro. ¿Estamos de acuerdo o no? Se lleva a su hija, ¿y qué se lleva a ella? Todos los ídolos paganos de su padre. Y se vuelve un pueblo idólatra. Hoy los ídolos no son estatuas, se lo he explicado ya varias veces, al menos yo cuando estoy predicando. Hoy los ídolos no son las estatuas de madera, las estatuas de cemento, no. Hoy usted tiene otro tipo de ídolos. El carro, la casa, la comida, el trabajo. Usted tiene muchos ídolos hoy, a los cuales usted les habla y no les responde, sino lo ayudan a consumir cada vez más en su maldad. Y cuando Dios le quita a uno un ídolo, duele muchísimo, ¿o no? Muchísimo. Ejemplos de Jesús, también tenemos algunos ejemplos en este primer punto. Marcos 2, del 5 al 12, cuando Jesús ve al paralítico, porque ese pasaje trata de la sanación del paralítico de Betesda, y cuando Jesús ve al paralítico, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Esto escandalizó a los escribas, porque solo Dios puede perdonar pecados. Jesús demuestra su autoridad divina al sanar al paralítico, confirmando que es el Cordero que tiene poder para quitar el pecado. Fue el Cordero, es el Cordero en ese momento, ese Cordero es el que va a pagar en la cruz del Calvario por el pecado de toda la humanidad. Si ya no es deudor. También lo he explicado mucho. Vamos a suponer que usted debe 10,000 pesos y el banco lo está acosando, y entonces aparece Juana y le dice un día, ya pagué la deuda en el banco, ya no eres deudor. Y sin embargo usted sigue sufriendo porque le debe al banco 10,000 pesos. Porque usted no se apropia de la misericordia de Dios. Porque es que a usted quiere que todo le duela. Usted quiere pagar por todo y entonces no ha podido aceptar que Cristo en la cruz del Calvario pagó por el pecado de toda la humanidad. Y que ya usted no es deudor al pecado. Que usted lo que tiene que aprender es a conservar la santidad que Dios quiere para que usted sostenga una vida de intimidad con Él, una vida de amor permanente en Él. Es importante que nosotros podamos entender que el Señor no quita el pecado y que el Señor no solo quita el pecado, sino que salva, y que no solo físicamente, sino que sana eternamente al ser humano. De eso hay muchos temas para tratar. Usted piensa que ser sano es que ya no le duela nada. Y ese es un gran error. Porque hay unos que no les duele nada, pero les falta todo. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el problema en nuestra relación con Dios? ¿Cuál es el problema en nuestra comunión con Dios? Por eso nosotros tenemos que mirar, y ese primer punto también tiene una pequeña aplicación. Algo que yo quiero compartirles a ustedes para que lo vivamos. Este cordero no es simbólico, ni limitado, sino real, eficaz y suficiente para salvar a todos los que en Él creen. Juan 1:12.
mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí toca detenernos en otra oportunidad y mirar qué es recibir a Cristo, qué es mas a todos los que le recibieron y qué es creer en Jesús. Ahí está escrito el nuevo nacimiento. Si usted no ha nacido de nuevo, su vida no va a ser transformada. Seguirá siendo uno en la iglesia y otro en su trabajo. Seguirá siendo uno en unas partes y otro en otras partes. El egoísmo sigue reinando. La altivez sigue mandando. Cuando lo que debería estar creciendo en nuestra vida es la humildad y la mansedumbre que Cristo vino y nos enseñó para ser salvos. Por eso, la doctrina de la expiación sustitutiva es central al Evangelio. Jesús tomó nuestro lugar y cargó nuestro castigo y quitó nuestra culpa. Primera de Pedro 2:24. El Señor ocupó nuestro lugar. Por eso se llama y por eso estamos hablando de una expiación sustitutiva. El Señor hizo lo que nosotros deberíamos haber hecho, morir crucificados por el pecado y la maldad. Por eso nosotros tenemos que entregarnos. Vivamos con gratitud y adoración y fe firme en aquel que ha quitado nuestro pecado y nos ha reconciliado con el Padre. Vamos a estudiar el segundo punto de esta mañana, y es el versículo 30. En el versículo 30 dice, primero que todo, entendamos lo que el Señor quiere para nosotros. Jesús es el eterno Hijo que precede a Juan, en el versículo 30, y después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. También tenemos que hacer un análisis, nosotros, mirar, escudriñar un poco ese versículo para poderlo entender en nuestra vida y aplicarle algunas cosas que son necesarias en nuestra vida. La teología es el método que Dios ha traído para que nosotros conozcamos más a Dios. Entonces vamos a aplicar un poco de teología en este versículo o a buscar un poco de teología en ese versículo para poder nosotros experimentar lo que Juan Bautista quiere explicarnos. Juan el Bautista reconoce que Jesús, aunque vino después de él en tiempo humano, es anterior a él en esencia. Esa parte es muy difícil de entenderla. Los fariseos, los mismos escribas, los mismos sacerdotes no entendieron. Acuérdense que cuando el Señor Jesús habló de que él estaba primero que Abraham, lo primero, más adelante lo vamos a ver, lo primero que hicieron los fariseos fue decirle, pero usted no tiene 50 años. Y Abraham y los profetas murieron. Y ahora usted dice que usted estuvo primero que ellos. Y usted no tiene ni siquiera 50 años. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de ese tiempo humano, sino que es la esencia del poder de Dios lo que tenemos que mirar. Porque es que Jesús nunca nació. Jesús siempre ha sido eterno. Y para que usted pueda entender esas cosas, tiene que conocer la eternidad de Dios. O si no, usted va a caer en el mismo problema que cayó Caifás, Anás y todo el consistorio. Usted también va a decir, pero si Jesús no vivió sino 33 años y estaba en el final de su ministerio, ¿y cómo va a decir que estaba primero?
Porque es que él nombra hasta Abraham. Porque él no es nacido, él es eterno. Él no tiene principio ni tiene fin como el Padre. Es igual. Entonces nosotros tenemos que mirar otro punto que tenemos que analizar en esos mismos términos. El término griego protos, primero, quiere decir primero, no se refiere solo al orden cronológico, sino a una preeminencia ontológica y eterna. Jesús no fue creado, Él es preexistente, eterno, sin principio y sin fin. Eso lo describe el escritor de Hebreos en el capítulo 7, versículo 3. Nosotros tenemos que vivir la esencia de lo que Dios nos pone a vivir en su evangelio, de lo que Cristo hizo por nosotros y en la condición que Él vivía, y por eso demanda de nosotros integridad. Por eso demanda de nosotros persistencia, y por eso demanda de que usted debe ser, ¿qué? Útil, mas no importante. Él no se centró en mostrar la importancia y el valor profundo que tenía por ser hijo de Dios. Se centró única y exclusivamente en demostrarle al mundo que Él era siervo y que por servicio estaba haciendo todas esas cosas. Por eso en Juan 1:1 ya se afirmó con claridad: en el principio era el verbo, y el verbo indica existencia continua, y ya existía cuando todo comenzó. Dios no comenzó con el nacimiento virginal de María. No, Cristo no comenzó ahí. Cristo es eterno. Lo que tenemos que entender es que Cristo es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, para poderle mostrar a la humanidad qué es lo que Él está haciendo por nosotros, qué Él está haciendo por nuestra vida. Hay personas que, por ejemplo, viven pensando en encontrar una iglesia perfecta, en llegar a un lugar donde estén los ángeles volando para recibirlo. Y yo quiero decirle que usted nunca va a encontrar eso, que usted tiene que estar siempre con los pies en la tierra, y que mientras que existamos los seres humanos, siempre tendremos problemas entre nosotros. Por eso es que Dios demanda humildad, demanda rectitud, demanda honestidad, demanda fidelidad y demanda que seamos útiles, mas no importantes. Cuando usted se vuelve importante, quiere que todo el mundo le sirva, ¿o no? Entonces, cuando usted se vuelve importante en la iglesia, quiere que todo el mundo se rinda ante usted. Y entonces pasa lo que está escrito en la palabra, que ese tipo de personas, ¿qué sillas buscaban? Las primeras. ¿Qué esperaban? Que todo el mundo los admirara. Y Jesús les dijo un día en una reunión, les dijo: mire, no se siente usted ahí, porque de pronto viene el dueño y le dice: mire, usted no puede estar ahí, usted vaya para el último puesto, y llama a otro y lo sienta ahí. Porque es que usted no es importante, usted tiene que ser útil. El Señor Jesús, cuando estuvo mirando las ofrendas en el templo, dijo, Él vio cómo los ricos llegaban y metían monedas y plata y todo ahí. Y de pronto ve que llega una mujer pobre y echa dos cuadrantes, un drama. Y llama el Señor a sus discípulos y les dice: esta mujer ha dado más que a todos sus tipos, porque ha dado lo que tenía, lo que le quedaba, y los demás dieron de lo que les sobraba. Ese es Jesús. ¿Admiraba a los importantes? No, simplemente decía: los importantes son importantes con lo que mi Padre mismo les ha dado, cuando lo único que tendrían que hacer es volverse humildes. Bueno, ejemplos de Jesús: Juan 5:58, de cierto os digo, antes que Abraham
yo soy. Estamos hablando de eso, ¿ah? Antes de Abraham yo soy. Eso no lo puede entender una persona que no ha entendido la eternidad, que no ha entendido que Dios no tiene, que Cristo no tiene principio ni tiene fin. Entonces su credibilidad va a llegar al día en que nació en el pesebre, ¿ah? Que también lo vamos a citar más adelante. Si él llegó la primera vez a un pesebre, pero la segunda vez no lo vamos a esperar que llegue igual. La segunda vez estamos preparados para ser humildes ante su gloria, humildes ante su reino y grandeza. Por eso nosotros tenemos que decir que Él era eterno, es eterno, no tiene principio, no tiene fin, no nació, no murió. La tumba está vacía, la cruz está desocupada. Él vive. Y lo más importante es que usted sepa dónde vive Jesús ahora. ¿Se acuerdan ustedes cuando los discípulos de Juan, cuando ya Jesús es bautizado, se van dos discípulos de Juan y le dicen, maestro, y él les dice, ¿qué quieren? ¿Por qué me siguen? No es que queremos saber dónde usted vive. Queremos saber cómo es que usted vive. Cosa difícil. Los lleva, les muestra y ellos lo siguen. Pero nunca el Señor les mostró un palacio donde Él vivía. Nunca los llevó a ver la cantidad de cosas que tenía. Él desde el comienzo enseñó a sus discípulos a que Él vivía de la humildad y que sus resultados de victoria estaban en la obediencia a su Padre. Segundo, esta declaración no solo afirma que Jesús existía antes de Abraham, cerca de 2000 años antes, sino que Él es el yo soy, eterno, el mismo nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Moisés, preocupado por toda la tarea que tenía que ir a hacer, y le dice, Señor, y yo, bueno, sí, me reúno con los ancianos de Israel, ¿y qué les digo? Ellos me van a preguntar que quién me mandó, y yo qué les digo. Usted les dice, me mandó, yo soy. ¿Ah? Yo soy, eterno. Nosotros debemos entender que Jesús, tercero, Jesús dijo, yo fui. Él no dijo eso. Jesús no dijo, yo fui, sino yo soy, afirmando una existencia atemporal, divina, sin principio y sin fin. Él no dijo, yo fui. Dios no le dijo a Moisés que le dijera a la gente, yo fui el que creé el cielo y la tierra. No, yo soy. Yo soy el mismo desde el principio hasta el final. Los judíos entendieron esta declaración como una afirmación de deidad, por eso quisieron apedrearlo. Eso dice en el versículo 59. Busquemos un apoyo que nos enseñe a nosotros a creer más profundamente en todo lo que el Señor nos viene hablando hasta este momento. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Eso dice Colosenses 1:17. En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es, que era y que ha de venir. Dios es eterno. Podemos buscar algunas aplicaciones de esta parte doctrinal que hemos venido hablando en este segundo punto. Cristo no tiene principio ni fin. Él no llegó a ser hijo de Dios, siempre lo ha sido por naturaleza eterna.
Esta verdad nos da confianza absoluta. Si el Salvador es eterno, su amor y su poder, su justicia y su fidelidad también lo son. Nuestra fe no depende de doctrinas humanas, sino de fundamento inmutable del Hijo eterno de Dios. Si Él es eterno, también su salvación es eterna. Hebreos 5:9. Hoy tenemos que vivir nosotros cosas muy especiales en nuestra vida. Por eso vamos a estudiar el tercer punto y vamos mirando a ver cómo cerramos la puerta de esta mañana. Jesús es el ungido por el Espíritu para ser manifestado. Versículo 31 al 33. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender al Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Qué importante. Porque, por ejemplo, Dios nos ha hablado a nosotros también. Dios nos dice en Deuteronomio 28: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre. 14 versículos hablando de bendiciones para su vida. Pero no las vemos. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Juan Bautista estaba haciendo lo que el Señor le dijo. Juan Bautista no lo conocía. ¿Y cuál fue la referencia que le dio el Padre para conocerlo? Le dijo: bien, usted tiene que estar pendiente cuando está bautizando a la gente, porque sobre el que es mi hijo va a descender el Espíritu Santo en forma de paloma y permanece sobre él. Ese es Jesucristo. Ya usted, Dios le ha dicho quién es Jesucristo y cómo se manifiesta su vida. ¿Y cómo fue que Él pagó por usted en la cruz del Calvario, por mi vida? Y sin embargo ignoramos la grandeza y el poder de nuestro Dios, porque no creemos. Juan, por eso, cuando vio a Jesús la segunda vez, no dijo: ve, ahí viene, me parece que Él es. No, con certeza, con gozo, con alegría dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Con gozo, alegría, seguridad, porque había estado pendiente de la promesa de Dios para su vida, del mensaje de Dios para su corazón. Usted y yo deberíamos vivir felices todos los momentos de la vida, porque el Señor dijo que su Hijo iba a morir en la cruz para la salvación de todos nosotros. Si usted no ha entendido qué es lo que significa la salvación, por eso no canta con gozo y alegría, por eso no vive con alegría la vida espiritual que tiene que vivir en el día de hoy, porque está esperando otra cosa. Usted es de los que espera a Cristo y algo más. ¿Ah? Cristo y las bendiciones temporales del mundo. Por eso debemos mirar lo siguiente. La misión de Juan era preparar el camino y su señal fue ver el Espíritu descender y permanecer sobre Jesús. Y eso mismo es lo que dice Isaías capítulo 11 y es lo que el Señor dice también en Isaías 61:1. A diferencia del Antiguo Testamento, donde el Espíritu venía de manera temporal, en Jesús permanece plenamente y para siempre. Esto marca un inicio del ministerio público del Mesías, ungido con poder y autoridad divina. Hechos 10:38. Tenemos también algunos ejemplos de Jesús en este punto, que son importantes.
Jesús lee Isaías 61, 1 en la sinagoga. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Él sana, predica, libera y enseña como el verdadero ungido, el Cristo prometido. Ahora, esas experiencias no las estaba buscando Jesús. Jesús llega un día a la sinagoga, entra y alguien quiere hablar y entonces se separa. Y él buscó el libro para leerlo. Los que han leído la Escritura, ¿él buscó ese libro para leerlo? No. El jefe de la sinagoga, ¿qué hizo? Tome, lea. Él fue el que le puso ese pasaje para que leyera. Y Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra en mi vida. Y ya le van a echar piedra. ¿Ah? Porque nadie podía soportar la verdad en un hombre y esperaban, era otro tipo de cosas. También tiene una aplicación la enseñanza de hoy. En ese punto, Jesús no actuó por poder humano, sino por el Espíritu Santo. Cada milagro y enseñanza son evidencias de su unción divina. Él vivía en el Espíritu. Si el Espíritu identificó al Mesías, es también el que hoy nos convence, ilumina y nos conforma a su imagen. Segunda de Corintios 3:18. Esto debe conducirnos a una vida espiritual activa, en santidad, testimonio y dependencia total del Espíritu Santo que glorifica a Cristo. Miremos el último punto. Hoy me les voy a tomar unos minutos más. Vamos a mirar el último punto en esta mañana. Jesús es el Hijo de Dios testificado por el Espíritu. Versículo 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Hagamos un poquitico de exégesis sobre ese punto y apoyémonos en algo, en el conocimiento de la palabra. Y entonces Juan declara con certeza, este es no una opinión, no una suposición, una convicción revelada desde el cielo. Volvemos a mirar que el Padre le dijo que tenía que estar pendiente sobre quien permaneciera el Espíritu Santo, descendiera y permaneciera el Espíritu Santo. El título Hijo de Dios no es adoptivo, sino esencial. Jesús es la misma naturaleza divina que el Padre, Juan 10:30, Hebreos 1:3. Por eso, su resurrección, ejemplos de Jesús, su resurrección en Romanos capítulo 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la confirmación suprema de su identidad divina y el poder de levantarse de los muertos es exclusivo para Dios. Vamos cerrando con una aplicación de este punto. Si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, no podemos vivir una vida tibia o superficial. Él exige rendición total. Confesarle como el Hijo no es solo doctrina, sino adoración, obediencia y proclamación. Como Juan nos llamamos, o somos llamados, o entendemos o debemos entender que debemos dar testimonio público de su gloria. Y ese testimonio público no es solamente con sus palabras, ese testimonio público es con su vida.
Jesús no daba testimonio de ser el Hijo de Dios con sus palabras. Tenía compasión por la humanidad, por los perdidos. Terminemos antes de ponernos en pie, mirando que tenemos que estar preparados para la segunda venida de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Usted viene cada 8 días aquí, pero yo hoy vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Usted y su familia están preparados para la venida de Jesús? ¿O usted de los que está esperando para cuando esté más viejito? Si llega mañana, ¿qué hace? Para eso tendríamos el mismo ejemplo de la semana pasada, Mateo 25. ¿Estamos? Las vírgenes necias. En el versículo 13, ¿qué nos dice? Que sí, Dios a todos nos ha dado la misma oportunidad, nos ha dado las mismas cosas que necesitamos para ser salvos. La confesión del pecado, el arrepentimiento, el sometimiento a la voluntad de Dios, el sometimiento a la Escritura y la obediencia a la gloria de Dios. Dios nos ha dado a todos lo mismo. Acuérdense que a las 10 vírgenes les dio a las 10 lo mismo, les ofreció lo mismo. Rectifico, no les dio lo mismo, les ofreció lo mismo. A usted tampoco se lo dio, se lo ha ofrecido. ¿Estamos de acuerdo o no? Le dijo a las vírgenes, les dijo, vea, allá hay 10 lámparas, ustedes son 10, entiendan que es una para cada una, ¿o no? Allá hay 10 vasijas de aceite, entiendan que es una vasija para cada una. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero las 10 estaban divididas en 2 grupos, como lo mismo que hoy. Habían 5 que eran ¿qué? Prudentes y 5 que eran ¿qué? Insensatas. Entonces las prudentes dijeron, si Dios puso el aceite ahí es porque lo vamos a necesitar o no. Entonces nos vamos a llevar el aceite. Si Dios puso la palabra y dice que hay que leerla todos los días, usted lo debe hacer, porque así está escrito. Si Dios le dice que tiene que vivir en santidad, debe vivir en santidad. Pero si usted no es prudente, entonces usted hace lo de las mujeres insensatas. Dijeron, bueno, esas 5 lámparas, hasta feas son. Eso lo que hacen es dañarnos la elegancia de nuestra vida. Dejemos ese aceite ahí, que Dios en el camino proveerá. Eso es lo que todo el mundo dice, ¿o no? Ya, hermano, lleves eso. No, Dios proveerá. No, ya Dios dio lo que tenía que dar. Y entonces esas mujeres dejaron ese aceite ahí, llegaron a las fiestas, las 10 les dio sueño, las 10 comieron, las 10 durmieron, y a la medianoche el grito, viene el esposo, se levantan y se dan cuenta que las lámparas se están apagando. Entonces las 5 prudentes sacan su aceite, encienden sus lámparas, y las otras 5 se acercan con todo el carón que tienen y se van donde las prudentes y le dice, regálanos de tu aceite. Entonces ella le dijo, no, más bien vaya y compran donde lo venden, porque no sabemos a qué hora va a terminarse esto. ¿Ah? Y entonces se fueron a comprar el aceite. Cuando regresaron, la puerta estaba ¿cómo? Cerrada, y entonces ellas golpearon. Señor, acuérdate, nosotros fuimos invitadas, estábamos preparadas. Le dijo, no las conozco. Usted puede llevar 30 años viniendo a la iglesia, pero si no hace lo que Dios le está pidiendo, usted va a tener que golpear. Y va a oír una voz que le dice, ¿qué pasó? Señor, 30 años en la iglesia. Y el Señor le va a decir, no le conozco. Usted hoy tiene que tomar una decisión, vivir en santidad, en rectitud de corazón, en integridad de vida. Mis estimados amigos, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Esperamos que ustedes tengan la bendición de escuchar y aplicar. ¿Estamos de acuerdo o no? Algunos, cuando uno comparte acerca del Evangelio, dice, no, yo voy a vivir unos añitos más ahí en el mundo delicioso del pecado y después hablamos. Después
Señor, yo me iba a tomar unos días, no te conozco. Al infierno, allá te esperan, allá te reciben. ¿Ah? Los que abrazan el pecado. Oh, qué fuerte es abandonar el pecado. ¿Ah? Toca todos los días clamarle a Dios por misericordia y amor. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a mirar qué tiene que pasar en nuestra vida en oración. Hoy toca la Santa Cena, la Cena del Señor. Pues los ancianos y los diáconos van a repartir la Santa Cena. Qué bendición, ¿no? Pero entonces nosotros vamos a prepararnos en el corazón. ¿Ah? Porque hay dos formas para recibir la Santa Cena. Una que es en santidad y rectitud de corazón, y otra que es en el pecado, y eso no tiene ningún tipo de bendición. Así como Juan vio a Jesús y exclamó profundamente, con profunda convicción, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Nosotros hoy hemos recibido ese mismo testimonio por medio de la palabra, y ya no vemos físicamente a Cristo como Juan, pero hemos visto por el Espíritu en la Escritura y sabemos con certeza que es el Hijo de Dios. Yo le invito a que usted piense por un momento y que con mucho amor usted tome una decisión, no una decisión, una determinación en esta mañana. Salir de este lugar, hacer lo que todos debemos salir a hacer. En Hechos capítulo 4, ahí en oración, porque eso pasó en oración, en Hechos capítulo 4, del 29 al 31, al 32, habla de lo que tiene que pasar hoy en la iglesia. Mis estimados hermanos, amigos, los apóstoles en esa época, al igual que hoy, habían muchas dificultades y problemas alrededor de la humanidad. Y ellos le dijeron a Jesús, le dijeron a Dios, Señor, danos más denuedo para predicar tu palabra. Escucha las amenazas que el mundo tiene contra los que somos cristianos, pero danos más denuedo, más unción para predicar tu palabra. Y Dios, le vamos a pedir un favor especial. Mientras que nosotros salimos y le predicamos al vecino, a mi hermano, a mi tío, a mi abuelo, al que sea, Señor, que tú hagas milagros, que tú hagas señales y prodigios. Porque Dios, no podemos dejar de hablar y no podemos dejar de decir lo que ya hemos visto que ha sucedido en Hechos capítulo 4, versículo 20. Señor, ayúdanos, Dios, a llevar tu palabra. Que en esta mañana, cuando tomemos esta cena, cuando comamos este pan, debemos recordar que Cristo hizo una obra redentora por nosotros para darnos la salvación, y que esa obra es la que Dios nos está llamando y nos está pidiendo que la llevemos a más personas. Usted debe adquirir, no un compromiso, debe tomar una determinación en esta mañana de no callar, sino hablar acerca de la bendición de conocer a Cristo. La bendición de disfrutar del amor de Cristo, la bendición de disfrutar de las bendiciones que Cristo tiene para nuestra vida. No mire la crucifixión y la muerte de Jesús y termine como muchas personas, pobrecito, cómo sufrió. No, gracias Jesús por haber hecho tanto por nosotros. Gracias por haber hecho tanto por mi vida. Gracias, Señor, por invitarme a hacer lo mismo por los demás.
Y si usted está de acuerdo, comamos el pan. Dele gracias a Dios, porque Él nos dijo que cada vez que hagamos esto, recordamos y anunciamos la muerte y resurrección de Cristo para salvación y vida eterna de todos los que creemos. Yo le invito a levantar el jugo de la uva y a que lo bebamos, para que haya bendición en nuestra vida, recordando la obra extraordinaria de Jesús en la cruz del Calvario. Tomemos el jugo de la uva. Levanta tu corazón y preséntate delante de Dios. Canta. Canta con gozo y con júbilo. Dígale a Dios. No hay excusa alguna. Hoy no hay excusas. No hay tiempo que perder. El Cordero ha venido, ha quitado el pecado y sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. El Señor nos sigue invitando. Qué hermoso que todos esta mañana levantemos nuestro corazón como lo hicieron en la iglesia primitiva. Hemos escuchado las amenazas, quizás nos da miedo ir a compartir el evangelio, quizás no nos sentimos bien para hacerlo, pero hagamos que ese lugar tiemble por la disposición y amor que tenemos para salir a compartir el evangelio, para salir a decirle a otros que Cristo vive y que Cristo está dispuesto a dar la salvación, a dar la vida eterna, porque ya pagó por cada uno de nosotros. ¿Dónde están los Juanes del día de hoy? ¿Dónde están los que van a salir a predicar el evangelio, a mostrar el camino, la verdad y la vida que es Jesús para la salvación? ¿Dónde están los siervos que levantarán su voz en el desierto espiritual de este mundo para decir: he aquí el Cordero de Dios? El mundo está bajo tinieblas y muerte, pero la palabra viva nos ha sido confiada. Como iglesia necesitamos clamar como los primeros creyentes. Levanta tu corazón y dile a Dios que haga milagros esta mañana en tu vida. Dígale al Espíritu Santo
Que así como se movió ese día en la iglesia, se mueva hoy en esta iglesia de una manera sobrenatural y poderosa. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Dice Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban, donde estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Habla palabra de Dios, alaba a Dios con las palabras divinas del Señor. Levanta el corazón y confiesa que Él es el pastor de tu vida. Confiesa que Él es el Señor y Salvador de su corazón. Confiesa que Él todo lo puede y todo lo hace. Dale gracias a Dios. Hoy es el tiempo de hacerlo. Hoy es el día en que se quiere glorificar. Hoy, al ver al Cordero de Dios, salgamos a proclamar su evangelio. Salgamos a decirle a la humanidad que Cristo vive, que Él nos dio una palabra de poder y de gloria. Gracias, Dios, por tu infinito amor. Gracias, Dios, por tu infinita misericordia. Recibe la alabanza y la adoración de esta iglesia, Señor. Recibe la adoración y la exaltación de esta iglesia, Padre. Alabamos y bendecimos tu maravilloso nombre, Señor, por siempre y para siempre, Dios. Gracias, Dios, por amarnos. Gracias, Dios, por bendecirnos. ¿Cuántos levantan su voz para decirle a Dios gracias? Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu grandeza, Señor. Hoy alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Por siempre y para siempre, mi Padre Celestial. Bendito seas tú, el Dios que hace maravillas. El Dios que tiene poder y victoria sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por permitirnos conocerte y entenderte cada día más, Señor amado. Bendito seas tú, el Dios, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén.